Abrirse de esto es empezar a rechazar el relato acartonado de la historia oficial. Empecemos rechazando la historia oficial que ellos imponen para empezar a entender de qué se trata. Porque lo que hoy estamos viendo, y esto lo puse en mi cursillo, es que ellos han llegado a un punto donde le puedo dar la fecha, el 11 de marzo del 2020 hubo un golpe de Estado privado. Impusieron un gobierno mundial privado. Por eso la mayoría de la gente no lo ve, porque dice, gobierno mundial, vamos a elegir a un presidente planetario. No, no, no. Si fuera público, sí, a lo mejor los invitarían algún domingo a los 8.000 millones de personas a concurrir a urnas para elegir al presidente del planeta. Pero eso sería si fuera un gobierno mundial público. Pero este aquí que es un gobierno mundial privado. Y estaba leyendo el otro día, Amazon tiene 2.400.000 empleados. Y los 2.400.000 empleados no son los que eligen al presidente de Amazon. Al presidente de Amazon, al Chief Executive Officer, al CEO, lo elige el directorio. Y al directorio lo eligen los accionistas de Amazon. Y los empleados que ni se metan, que no molesten. Con lo cual, la gran pregunta que tenemos que hacernos hoy en el mundo unipolar es quiénes son los accionistas del planeta Tierra, porque hoy no solamente les permite manejar a los grandes medios de difusión, manejar la educación, manejar la guerra psicológica, sino también financiar las campañas y los partidos políticos que son muy costosas para que fulano, mengano o sutano termine siendo presidente, vicepresidente, los ministros que va a elegir, senador o representante o diputado, gobernador de tal o cual provincia, etcétera, etcétera. Y eso es lo que le da, porque hasta un bocón como Klaus Schwab cometió el error de decir, creo que fue en el 2016, cuando acababa de subir al poder Mauricio Macri, que salió del Foro Económico Mundial, y también Justin Trudeau dijo, anoche estuvo en seno con Justin Trudeau, flamante primer ministro de Canadá, y no solamente él sale de nuestra escuela de formación, sino que también sus principales ministros, con lo cual nuestra estrategia es penetrar los gabinetes a través de gente del Foro Económico Mundial, que los preparamos para que sea ministro de Economía de Canadá, presidente de Francia, Emmanuel Macron, por ejemplo, canciller de Alemania, Angela Merkel, que también salió del Foro Económico Mundial, presidente, me causó mucha gracia porque recién asumía Macri, y no se acordaba del nombre, The President of Argentina, como diciendo, ¿cómo se llama este pibe? ¿Cómo se llama este imbécil? Mauricio Macri, ese. O sea, el poder privado hoy ha logrado tanta fuerza que está por encima del poder público, y eso es lo que hace que el poder público ya es subordinado. Lo vimos también con Antonio Guterres, el secretario general de las Naciones Unidas, que en el 2019 firma un acuerdo con Klaus Schwab donde le dice, todos los países del planeta tienen que cumplir con la Agenda 2030 porque es una obligación impuesta por el poder público de las Naciones Unidas. Ok, fantástico. Pero la implementación, el cómo se va a llevar adelante, el cómo se va a convencer a los pueblos que hay cambio climático, que te tenés que quedar en casa porque hay un virus catastrófico, etcétera, etcétera, eso lo va a hacer Klaus Schwab. Porque el poder privado no te puede imponer algo. Pero como dijo el presidente del, Foro, del Consejo Mundial Judío aquí en Buenos Aires en el 2016, no tenemos poder coercitivo, pero tenemos influencia tremenda por el dinero. Y acá está el secreto, dice, we're not afraid to use it. No tenemos miedo en usar esa tremenda influencia. Y a partir de ahí uno empieza a entender cómo funciona realmente el mundo de este lado, por ejemplo. Despertando conciencia. Con Rocío Adriana Páez. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a una nueva entrega de esto que es Despertando Conciencia. Como siempre, saludándoles Rocío Adriana Páez, originando hoy desde Bogotá, Colombia. ¿Cómo se encuentran? Espero que de maravilla y que desde este mismo instante se empiecen a conectar a nuestro chat. Numeral, el poder detrás del poder es el numeral precisamente que vamos a estar manejando el día de hoy, porque hoy nos vamos a sentar durante esta hora a tratar de descubrir, a unir piezas, a descifrar quién gobierna de verdad este mundo. ¿Son acaso estos políticos que supuestamente nosotros elegimos cada 4, 5, 6 años en cada país?
¿Son ellos? ¿Nos manejan quién? ¿Las corporaciones? ¿Los banqueros? ¿Hay más poder detrás de esto? ¿Qué tiene que ver todo esto con lo que sucede a diario en su país, en su territorio, en mi país, en mi territorio, lo mismo en el país y en el territorio de nuestro invitado? ¿Qué tiene que ver este poder detrás del poder con las guerras, con los desplazamientos migratorios, con la inflación, con las crisis económicas que suceden en cada territorio? Están pasando solamente las cosas porque hay unos cambios cada cierto tiempo, pasan porque sí, pasan solamente por el cambio climático. Les tengo noticias, no. Y de esto precisamente vamos a hablar el día de hoy con nuestro gran invitado desde Buenos Aires, Argentina, con el gran Adrián Salvucci. Ustedes saben que él es uno de nuestros invitados consentidos, de quien hemos aprendido. Yo le digo al maestro porque de verdad es una persona de quien he aprendido muchísimo durante estos años de despertar de conciencia. Y Adrián, como siempre, que nos acompaña desde Buenos Aires, Argentina, y para los que no lo conocen, les cuento, es analista geopolítico, es escritor, nos trae luces en el camino para tratar de entender qué es lo que está pasando en la actualidad, qué puede pasar a mediano, a largo, a corto plazo. Bueno, yo la verdad veo esto más a corto plazo que cualquier cosa, para tratar de entender qué pasa en el mundo y dejemos de pensar que lo único que sucede es porque sí y que lo único que está pasando es lo que vemos a través de los medios de comunicación hegemónicos. Querido Adrián Salvucci, ¿cómo anda esa Argentina bellísima de donde es usted? Territorio maravilloso, hermoso y bendecido. ¿Cómo anda, Adrián? Bueno, yo ando perfectamente bien. Muchísimas gracias, Rocío, por esta invitación una vez más. La Argentina está al borde de un colapso, anda para el diablo. Tenemos una inflación que está llegando al 170%, pero en mi vida he pasado por 5 hiperinflaciones argentinas, de manera que una más. ¿Qué le hace una mancha más al tigre? Y tenemos ahora una elección, una no elección este domingo para elegir entre uno que es malo y otro que es peor que el otro, y según como los veas, cada uno es peor que el otro. O sea, esto lo llaman democracia. Y para colmo, están todos celebrando y congratulándose porque ahora, en diciembre, dentro de poquitas semanas, cumplimos 40 años de democracia. 40 años donde Argentina ha venido cayendo de una manera estrepitosa, cada vez peor, cada vez más difícil, y la culpa no solamente es de la casta política, que desde luego que es así, pero también es culpa o tiene una gigantesca responsabilidad un sector que tú conoces muy bien y conoces mejor de lo que lo conozco yo, que son la casta de los periodistas, que le dan cámara y micrófono solamente a algunos, que no hacen las preguntas clave que uno diría, pero ¿por qué no le preguntan esto al candidato tal o al político tal? No, no la hacen. Te doy un pequeño ejemplo nada más. Uno de los candidatos, porque la elección del domingo aquí viene head to head, vienen muy parejitos. Uno de los candidatos, que se llama Javier Milei, que es libertario, ha dicho oficialmente y reiteradamente que aunque él nació católico, se siente que es judío, seguramente está en proceso de convertirse al judaísmo, lo cual es algo personal, no tengo nada que decir, y que en su política va a aliarse con 2 estados, con Estados Unidos de Norteamérica, cosa que podría llegar a entender, no lo comparto, pero lo puedo llegar a entender porque Estados Unidos es una nación poderosa, Estados Unidos nos puede ayudar con la problemática de la deuda pública que tenemos, perfecto. Y el otro estado es el Estado de Israel. Y absolutamente ningún periodista le ha preguntado en los 3 debates que hubo, porque hubo debates entre los candidatos, etcétera. Perdón, Estados Unidos lo entiendo, pero ¿qué beneficio le va a traer a la Argentina estar aliado íntima y explícitamente con el Estado de Israel cuando en este momento el Estado de Israel está en guerra? Y está en una guerra que pareciera que no solamente no tiene indicios de terminar, sino que cada vez es peor. Y en un país, la República Argentina, donde, ya que hablamos, aunque yo no lo comparto esto, dicen que fuimos atacados en 2 oportunidades, en 1992 y 1994, por el terrorismo islámico iraní, en la Embajada de Estados Unidos, la sede en Buenos Aires, y en la sede de la AMIA DAIA, que es la sede política
casi una embajada paralela del judaísmo aquí en Argentina, y podría uno pensar, porque la propia Dalia ha amenazado en otros momentos, uy, tuvimos 2 atentados, la pobre comunidad judía, no hay 2 sin 3, puede venir un tercer atentado, y digo yo, si llega a ganar un candidato y se transforma en presidente que dice que el principal aliado suyo o de la Argentina va a ser el Estado de Israel, podría uno pensar, ¿y qué vamos a hacer para evitar ese amenazado y tan preocupante tercer atentado contra intereses israelíes en la Argentina, que es un ataque contra la Argentina en definitiva? Pero eso es lo que tenemos una casta realmente vil de políticos y también de periodistas. Así es, de periodistas, y sobre eso creo que hay que recalcar algo importante. Dentro de ese escenario en el que yo me he manejado ya pues por tantos años, y les aclaro a los que no me conocen, es que yo empecé en los medios de comunicación a los 13 años, entonces yo estoy más o menos por los 40 años de experiencia periodística en distintos medios de comunicación del país, he trabajado también por fuera, sí que conozco cómo funciona esto, a pesar de que yo nunca me vi como obligada a salir con ciertas líneas editoriales. Bueno, esto me pasó a mí exactamente hasta el 2015. En el 2015 en un proyecto en el que yo era subdirectora, un proyecto muy importante de una grande cadena de Colombia, me pidieron que le bajara, es que 2 punticos a un falso proceso de paz. El decirle bájele 2 punticos es, diga mentiras en el micrófono a la audiencia, porque era algo que yo no compartía en ese momento del gobierno del tal presidente Santos, luego Nobel de Paz, cuando hizo pues muy bien su tarea con los que de verdad gobiernan el mundo. Entonces, en ese momento sí, creo que fue la primera vez en medio de toda mi carrera que me sentí así como apabullada, pero también entendí que la decisión está en cada periodista. Ese día yo de ese almuerzo me paré diciendo, no le voy a bajar 2 puntos a lo que es veraz, es mi convicción, de acuerdo a lo que he analizado, y hasta hoy trabajo. ¿Cuántos periodistas les falta el coraje de poder tomar esa determinación? De decir, Obvio. de decir, no es así, de pronto me va a quedar sin trabajo, pero primero están mis principios, mis convicciones, y así como los médicos en algún momento hacen su juramento hipocrático en el que se comprometen a salvar la vida de los seres humanos, nosotros los periodistas también tenemos un compromiso, ni siquiera de objetividad ni de imparcialidad, que yo siempre les he dicho, para mí que ese tema se lo inventaron también, porque ustedes ahora ven que en los medios, dicen vamos a poner las dos caras de la moneda para que la gente no se equivoque. No, están jugando siempre a poner, por ejemplo, a un violador en la misma balanza, a la misma altura de su víctima, y eso no se vale, o sea, ¿de qué imparcialidad estamos hablando? Y una objetividad pues también es muy complicada porque tendría yo que vivir en otro planeta o pertenecer, no sé, a otra galaxia, a otra dimensión, para decir que yo tengo que ser objetiva cuando lo que está pasando, una inflación, las guerras, los encierros, las pandemias, etcétera, no me estuvieran afectando a mí. Cuando a mí me están afectando, no puedo ser objetiva. Entonces, el tema de la objetividad y la imparcialidad creo que se lo inventaron también los mismos que han puesto a los periodistas a lavarle la cara a una cantidad de personas que tienen intereses económicos y políticos en los medios de comunicación. Entonces, cierro esto precisamente, Adrián, diciéndole a nuestros online oyentes que hay que tener cuidado porque la mayoría de los medios de comunicación del mundo tienen un gran porcentaje, por ejemplo, del sionismo. El sionismo tiene que ver muchísimo con los medios de comunicación, no solamente en Colombia, en el mundo, en Argentina, en distintos países. Y cuando uno entiende esas economías que se manejan, como en algún momento a mí me dijeron, acuérdate que es que los que pagan lo que tú estás hablando en ese momento, en esta emisora, son los que giran el cheque mensual tuyo y el de los demás. Ese día tú entiendes que de cuál periodismo real estamos hablando. Estamos hablando de periodismo, hoy en día lastimosamente, y lo siento mucho por los periodistas que a pesar de saber esto siguen participando de esa jugarreta, otros seguramente despistados no se darán cuenta y bueno, pues lo siento mucho, no se puede jugar a eso. Recuerden que como periodistas no podemos ser ni objetivos ni imparciales, igual que el juramento hipocrático de los médicos. Tenemos únicamente que ser veraces. Es lo único a lo que un periodista tiene que estar comprometido. Entonces, a partir de eso, creo que por eso no hacen esas preguntas, porque no convienen, porque incomodan y porque seguramente van a dejar mal parado y desenmascarado a muchos de estos. Para entrar en el tema, precisamente, querido Adrián, de enumerar el poder detrás del poder y desenmascarar y entender un poco de verdad quiénes nos gobiernan en Colombia, Argentina y en el mundo, ya que tocó el tema de las elecciones en Argentina, hagamos una rápida como proyección de lo que podría pasar. Yo digo, ¿a cuál monaguillo, a cuál payaso de turno les van a poner?
Nosotros siempre hemos hablado en anteriores programas desde nuestro análisis que el que seguramente tendría que ir porque ha sido el más obediente, el más lobista y el que tendría en la línea de sucesión, por llamarlo de alguna manera, tendría que quedar como presidente, sería el señor Massa. Eso sería lo más claro. Pero surge el otro personaje payasito que han creado también para lo que usted siempre nos ha dicho, ver cómo se mueven las masas, ¿no? Entonces también les está funcionando, aunque pues la verdad, si yo todavía no estuviera en este camino del despertar de conciencia, me parecería un tipo irreverente por el que yo, si siguiera creyendo en elecciones, jamás tampoco votaría. Hablemos, Adrián, de esas dos proyecciones. En caso de que quedara Massa, ¿qué pasaría con Argentina? Y en caso de que quedara Milei, ¿qué pasaría con Argentina? Mira, en definitiva son dos caras, misma moneda. No hay una moneda con una única cara, son las dos caras de una misma moneda. Yo suelo compararlo porque uno es de izquierda, el señor Massa es kirchnerista, no peronista, kirchnerista porque el peronismo era algo totalmente distinto, pero el kirchnerismo terminó siendo socialdemócrata, según la nueva socialdemocracia internacional creada por la London School of Economics, cuando era primer ministro de Gran Bretaña en el Partido Laborista Tony Blair, que ahora vuelve a tener cierta relevancia, y lo hizo un intelectual de nombre Anthony Giddens, que tomó la socialdemocracia y la transformó para que sea casi un partido único planetario, donde cada político puede elegir si está en el ala izquierda de la socialdemocracia, es progre, pro aborto, pro LGBT, antitradición, antirreligión, o si está más en el ala derecha de la socialdemocracia y le gustan los mercados libres, los banqueros, todo lo que ya conocemos. Bueno, en alguna medida, el señor Massa y el señor Milei están las dos alas del mismo partido. Es como en la ex Unión Soviética. En la ex Unión Soviética también había diferencias internas cuando estaba la URSS, porque algunos estaban más en un ala izquierdista y otros más en un ala derechista progresiva o como se lo quiera llamar. De todos modos, todo indicaría que tendría que ganar Sergio Massa. Y te voy a decir por qué. Estuvo acá. Flota La Macarena, pensando en sus clientes, trae nuevos vehículos y más horarios en la ruta Bogotá-Girardot-Bogotá, con frecuencias cada 20 minutos a partir de las 4:20 am. Nuestra nueva flota de buses cuenta con un servicio cómodo, directo, seguro, con una velocidad controlada y regulada. Además, encontrarán servicios adicionales como Wi-Fi, televisión Full HD, aire acondicionado, toma corrientes y sillas móviles de fácil acceso para personas con capacidad reducida. Las sillas cumplen con estándares de seguridad y confort. Flota La Macarena S.A. Mucho más de lo que usted se imagina. Hará un mes y medio, se hizo una cumbre de la Americas Society, el Council of the Americas de Estados Unidos, se lo hizo en Buenos Aires, vino la señora Susan Siegel. Susan Siegel es la Chief Executive Officer de la Americas Society, fue la secretaria de David Rockefeller hasta que falleció a los 102 años, y ella quedó un poco como la que articula todos los intereses privados del Estado profundo, privados en todo Iberoamérica, en Colombia, en Argentina, en Chile, Brasil, México, etcétera, y dijeron, bueno, como hay un proceso electoral en Argentina, vamos a hacer nuestra cumbre en Buenos Aires. Y vino acá e invitó a los que en ese momento eran los tres principales candidatos. La señora Patricia Bullrich, de derecha, que dio su discurso, muy poco aplauso, muy poco aplauso. Vino el señor Milei, dijo sus payasadas, muy poco aplauso. Y después dijo Susan Siegel, bueno, estamos esperando que venga Sergio Massa, pero está volviendo del FMI, del Fondo Monetario, así que vamos a tener que aguardarlo un ratito. Y cuando finalmente viene Sergio Massa, ella dice, bueno, ahora sí, tenemos a nuestro amigo Sergio Massa, bienvenido Sergio, muy amigo nuestro por todos los servicios que ha dado, etcétera, etcétera, etcétera. Lo aplaude todo el mundo. Él dice, hola Eduardo, cuando está hablando, y el Eduardo que entró era Eduardo Eurnequian, uno de los principales empresarios en la Argentina, casi el patriarca de los empresarios por su edad, y que también en su momento lo financió a Javier Milei. ¿Y por qué te comento todo esto? Porque en alguna medida queda claro, la American Society viene a ser una suerte de embajada informal de Estados Unidos en la Argentina. Dice aquellas cosas que la embajada no le convendría decir.
pareciera, uno podría interpretar que si por la embajada de Estados Unidos fuera, y lo tendrían a Sergio Massa como próximo presidente de Argentina, y yo personalmente intuyo que va a ser así. Pero Está a ellos les... pareciera el bendecido, ¿no? Inclusive viene de la línea de los Clinton también, que son muy cercanos al señor Massa. Absolutamente, es clintonita total, obamaíta total, está con los Clinton y es bidenita total también. Pero Estados Unidos entiende muy bien que en este sistema de izquierdas y derechas, que es falso, porque ya hoy en día seguimos, perdóname que interrumpa para decir eso, seguimos con el paradigma del siglo XIX y siglo XX de izquierda a derecha, cuando el paradigma del siglo XXI es arriba abajo. Arriba hay, por decirlo en forma simbólica, un 1% que maneja todo el dinero del planeta, dinero propio, dinero ajeno o dinero controlado. Después hay ese es el 1%. Hay un estamento de 9%, por decir algo, que son los gerentes y gerenciadores, que cobran buenos sueldos, que manejan todo el sistema, empleados de lujo, empleados millonarios. Y después estamos el 90% que somos una parte útil. De ese 90%, la mitad, 45%, somos los trabajadores que nos necesitan. Limpiamos las calles, cocinamos sus comidas, pintamos sus casas, construimos sus casas, y esto es muy importante. El otro 45%, la otra mitad del 90% de abajo, ni a ellos les sirve. Son lo que David Rockefeller llamó en su momento useless eaters, gente que come y no sirve para nada. Por eso hay una despoblación planetaria. Les encantaría que el 45% de esa humanidad que no sirve para nada, o a ellos no les sirve para nada, se muriera a través de epidemias, a través de guerras, a través de terremotos, a través de lo que se te ocurra, pero cuanto antes se mueran mejor. Bueno, por eso hoy el paradigma tiene que ser arriba y abajo, los de arriba y los de abajo. Pero ellos siguen entre izquierda y derecha. Y tú sabes que la izquierda y la derecha son un poco como una bicicleta. Si tú andas en bicicleta, primero pedaleas, por ejemplo, con el pedal izquierdo, pero cuando la pierna llegó abajo de todo, ya no podés seguir pedaleando con el pedal izquierdo, tenés que pedalear con el pedal derecho. Y así uno y otro, izquierda, derecha, van moviendo la bicicleta, que por supuesto las bicicletas son nuestros países, pero los mueven ellos con sus políticos en la dirección que a ellos les conviene. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se la querían sacar de encima a Cristina Fernández de Kirchner, que es una ladrona y una psicópata, y se la quisieron sacar de encima, apostaron a Mauricio Macri, a la derecha. Pero Mauricio terminó siendo mucho más estúpido e inoperante de lo que ellos mismos imaginaron. Dijeron, este hombre es muy tonto, cosa que es real. Y creo yo que dijeron, vamos a ir preparando, reforzando la derecha con algún candidato fogoso, con algún candidato atractivo, con algún candidato que le gusta a los chicos jóvenes, a la gente joven, etcétera, y de repente, ¡puf!, como el mago que de una galera saca un conejito, lo sacaron a Javier Milei. Y le empezaron a dar manija, como decimos aquí en Argentina, y lo posicionaron. Y lo posicionaron bastante bien. Es un hombre inteligente, no me cabe ninguna duda. Tiene una capacidad increíble para más o menos esconder su ignorancia supina, porque fuera de algunos aspectos de la economía y las finanzas oficiales del sistema, no sabe nada del resto. Es un hombre de una ignorancia enorme, pero Sergio también es ignorante, así que en realidad no podemos decir que Sergio es más culto que Javier o que Javier es más culto que Sergio. Lo que sí se nota es que sabe inventar bien, sabe zafar, como decimos nosotros, cuando se ve una situación difícil, no se queda como un tonto mirando la cámara, sino que sabe cómo ir superando los problemas, las dificultades con las cuales se puede ir presentando, y lo posicionaron. Quizás creció más de lo que ellos mismos pensaban, pero en realidad fue un refuerzo al fracaso de Macri con su partido, el PRO, que se disgregó, y cuando terminó perdiendo sus dos candidatos favoritos, que primero era Rodríguez Larreta, que quedó afuera en las PASO. Después esta señora Patricia Bullrich, que nació como montonera, pero hoy es sionista activa. Es sionista activa porque está casada con el presidente del Museo del Holocausto en la República Argentina, un tal Guillermo Yankelevich, y ella también perdió porque participó en dos gobiernos catastróficos. El gobierno de Fernando de la Rúa, que se tuvieron que ir
con la cola entre las patas en el 2001, ella incluido, y después con el gobierno de Mauricio Macri, que también fracasó en el 2019, por eso perdieron las elecciones. Cuando queda esto, bueno, quedan dos, Sergio Massa o Milei. ¿Qué hacen todos los macristas, todos los del PRO? Van y formalmente se sacan la careta y dicen, vamos a ayudarlo al señor Milei porque se tiene que ir Sergio Massa, porque el kirchnerismo es una porquería, cosa que es verdad. El kirchnerismo es una basura total y Sergio Massa es un mentiroso, corrupto, degenerado. Pero eso no quiere decir que Milei sea mejor. Por eso las dos elecciones que tenemos hoy son bastante difíciles. Y hoy lo están avalando porque yo creo lo siguiente, mi impresión personal es que va a ganar Massa, lo van a hacer ganar a Massa. Fíjate que cada vez que ha habido elecciones en países importantes, cuando hay una diferencia de uno 70% y el otro 30%, listo, el que recibió 70% gana. Pero cuando hay una elección very close, muy cerquita, votito a votito, como fue la de Trump-Biden en el 2020 o la de Bolsonaro Lula en Brasil este año, que están ahí cerquita, pareciera que las empresas que brindan toda la gestión electrónica en el recuento y recálculo de los votos, Smartmatic, por ejemplo, con su sistema Elections 360, etcétera, cuando es poquito, debe haber, yo esto no lo sé, debe haber algún programa de inteligencia artificial que maneja todo para que no sea burdo, no va a ser algo burdo que van a decir, sí, se robaron 100.000 votos de acá o agregaron 200.000 votos, no, algo para hacerlo tan creíble, tan disperso, en tantas zonas distintas de la República Argentina, que es un país territorialmente muy grande. La Argentina es 5 veces más grande que Francia, para que tengan una idea, pero tiene la mitad de su población. Gran peligro ahí. Como para que, en definitiva, en última instancia, si es muy close, si es cabeza a cabeza, hacen ganar el que quiere de ellos. Y yo intuyo que la Embajada de los Estados Unidos y la American Society medio lo expresó en forma emotiva y diplomática, quieren que gane Sergio y probablemente el domingo eso termine ocurriendo, pero uno nunca puede saber porque esta es la primera elección que es realmente, no voy a decir impredecible, pero es muy difícil hacer una encuesta, es muy difícil decir va a ganar uno u otro, pero si gana Sergio va a ser catastrófico porque fíjate una cosa, y Javier Milei tuvo el último debate el domingo pasado. Y lo vi, qué vergüenza. Yo les pregunto, ¿cómo es que Javier Milei no le preguntó a Sergio Massa, Sergio, ¿cómo vas a hacer a partir del 10 de diciembre, si tú ganas y sos presidente, para bajar la inflación? No se habló de eso, me olvidé. No le hizo la pregunta clave, fundamental. Tenemos casi 170% de inflación acumulada en el último año calendario. ¿Cómo es que no le preguntó? Y el ministro de Economía es Sergio Massa. ¿Cómo vas a hacer para bajar la inflación? No se le ocurrió. ¿Y además parecía que el debate terminara con un Sergio Massa fungiendo como periodista entrevistando a Milei, o sea, ¿sí o no? Irrisorio, pero claro. ¿Sí o no? ¿Y cómo es que Sergio Massa no le preguntó a Milei? Milei, habrás visto que el mundo está muy convulsionado, habrás visto que está pasando un genocidio en Medio Oriente, y el genocidio lo está llevando adelante el Estado de Israel. Vos dijiste que el Estado de Israel va a ser nuestro principal aliado. ¿Qué implica eso para la República Argentina? No, eso no lo preguntó nadie. Hablaron de la educación, de la seguridad, de los derechos humanos, de los derechos LGBT, etcétera, etcétera, pero de esas dos preguntas fundamentales, inflación y alineamiento internacional en un mundo que hoy es más peligroso de lo que jamás fue probablemente en la historia de la humanidad, quizás salvo la Segunda Guerra Mundial, nadie le preguntó eso. De manera que yo creo, casi me atrevería a decir que Sergio Massa va a ser el próximo presidente, pero no importa, sea el que sea, va a ser catastrófico. Lo que sí, porque a mí me gusta ser siempre optimista, creo que gane Sergio Massa o gane Javier Milei, el próximo presidente que asuma no va a durar 4 años. No va a durar 4 años. Y no por la problemática argentina, que en parte es así, sino porque el mundo está tan convulsionado, todo está cambiando tan gigantescamente rápido, hay tal convulsión a nivel planetaria, con 2 guerras terribles, una de las cuales, la de Medio Oriente, es insoluble
según lo que pretenden los unipolares, que probablemente eso va a traer convulsiones en Colombia, en Argentina, en Chile, en Brasil, en el propio Estados Unidos, y eso va a anunciar la posibilidad de poder articular grandes cambios más allá de la sagrada democracia, más allá de eso que dicen los imbéciles. Bueno, si no te gusta el candidato, quién es el presidente de Colombia, Rocío, espera la próxima elección, arma tu propio partido político y presentate vos, como si todo fuera ordenadito. Bueno, mala suerte. A argentinos no te gusta el que gane este domingo, bueno, espera 4 años y en la próxima elección en el 2027 elegí a otro canalla. No Eso es funciona algo más. así como siga participando. Sigue para, claro, te salió en la tapita de Sprite, uy, no ganaste, seguí participando. Toma Así más es. Sprite y no molestes, básicamente, ese es el mensaje. Me parece muy claro, además que lo que también nos queda muy claro a los que conocemos y hemos profundizado todo este tema de las falsas democracias por la que la gente se sigue peleando con la familia, con los amigos, en las redes, en los medios de comunicación inclusive. Hay que empezar a despertar desde ese escenario que es una farsa electorera en donde a todos nos necesitan para la foto, en donde muchos siguen creyendo en que van a escoger a un supuesto salvador. Y yo siempre le sigo diciendo a la gente, o sea, apersónese de su vida, hágase responsable de su propio escenario, de su familia, porque es que nadie va a llegar a salvarlo a usted, así le vengan con discursos muy bonitos, tengan claro que estos politiqueros de turno, primero que para llegar a donde tienen que llegar, le tuvieron que haber vendido el alma al diablo, así de sencillo. O si no, usted no los va a ver en esos escenarios, jamás va a pasar. Y el día que decida salirse del libreto, de la película de estos nefastos, pues sencillamente lo tumban, lo sacan del escenario como cuando usted ve una telenovela y de pronto el actor renunció o no funcionó, le cambiaron el contrato y eso pues lo reemplazan, lo cambian o lo matan, ¿cierto? Lo matan dentro de la trama de la película, de la serie, de la novela. Así que desde ese escenario, sea el que no elegimos nosotros, sino ya están seleccionados, va a Así llegar a cumplir con las órdenes de sus amos. Entonces entremos a hablar, querido Adrián, de quiénes son precisamente los que gobiernan con ese numeral, el poder detrás del poder, quiénes son los que gobiernan en realidad el mundo y quiénes son los que nos ponen y nos quitan a estos payasitos de turno por los que la gente se sigue rasgando las vestiduras y teniendo todos sus sueños y sus esperanzas puestas en ellos. Bueno, tú sabes que Enrique Romero, mi gran amigo y colega, él tiene un programa que lo llama Antisistemismo Explícito, donde Claro que sí. dice, estamos en contra del sistema porque el sistema está en contra de nosotros. Entonces, lo primero que hay que hacer es definir cuál es ese sistema. Yo acabo de terminar un curso de una geopolítica dinámica para el siglo XXI, un curso que está en mi sitio www.salgucci.com, ya está completo, pero está totalmente disponible para quien lo quiera ver, donde en 7 jornadas fui analizando y evaluando esto desde el punto de vista geopolítico, haciendo esta aclaración. La geopolítica siempre es a mediano y largo plazo. Los políticos en Colombia, en Argentina, en Europa piensan el largo plazo para un político es el martes de la semana que viene. Son incapaces de pensar en términos geopolíticos, en términos de un proyecto nacional para cada uno de sus países, sea Colombia, Argentina o el país que sea. Eso se lo delegan a otra instancia. Y entre las dos principales partes o charlas de estas 7 charlas, dije, bueno, vamos a analizar cómo es el sistema unipolar, que es lo que me estás preguntando tú, y cómo es el sistema multipolar, que creo que es el que más nos conviene a todos nosotros, pero siempre dejando en claro, no nos enamoremos de nadie. En geopolítica nunca hay que enamorarse de alguien y decir, no me gusta Estados Unidos, entonces me enamoro de Putin y de China. No me gusta China y no me gusta Putin, entonces me enamoro de Estados Unidos. Tampoco es lo que no hay que hacer. Hay que mirar siempre los intereses de la propia nación, o yo lo amplío un poco más y ya no pienso en términos de Argentina o Colombia. Para mí es toda Iberoamérica, es el polo geopolítico faltante y tenemos que empezar a trabajar para generar ese polo iberoamericano desde México hasta la Patagonia, pasando por Colombia, Venezuela, etcétera. Yo siempre le digo a un amigo uruguayo, Uruguay tiene que integrarse a la Argentina o al revés, Argentina tiene que integrarse al Uruguay. Me da lo mismo, pero como 22 republiquetas totalmente separadas estamos condenados al fracaso. Somos el Titanic. Y por ejemplo, te doy un ejemplo de esto que es cultural.
Todos aquí celebramos, y lo mismo en España, la independencia. 9 de julio de 1816, Argentina se declara independiente de España. José de San Martín, qué héroe, fue a Chile, liberó a Perú, fantástico, porque España era el enemigo. No, España nunca fue enemigo de Argentina. El enemigo histórico de todo el continente se llama Inglaterra y su heredero, Estados Unidos. Hay un informe que es muy cortito, que es anónimo inclusive, de 1711, que se llama Una propuesta para humillar a España. Lo hace la masonería británica en 1711. ¿Y cuál es la propuesta? El enemigo de Inglaterra era el Imperio Español, que acá tenía básicamente 4 virreinatos: la Nueva España, el virreinato de la Gran Colombia, que abarcaba varios países, y después finalmente el Río de la Plata a partir de 1770. Y de esos 4 magníficos virreinatos lo terminaron transformando en 32 republiquetas, todas armadas, todas un sinsentido total. Te digo una de las cosas que decía ese informe, que está hecho, ni siquiera dar el nombre, por un señor muy excepcional. Decía, en el sur de Sudamérica, tenemos la riqueza de España es la plata de Bolivia y del Alto Perú. Pero los que trabajan en las minas de plata necesitan de la yerba mate, la infusión del mate que viene del Paraguay para limpiar los pulmones, y tienen que alimentarse también para poder vivir con la carne de la pampa argentina. Entonces, si logramos hacer Perú y Bolivia por un lado, Paraguay por el otro lado y Argentina y Uruguay por el otro lado, los dividimos haciendo republiquetas soberanas que se declararon independientes, gracias a San Martín, gracias Bolívar, gracias todo, etcétera, logramos quebrar y matar el imperio español en América. Además, una anotación, querido Adrián, respecto a los personajes que acaba de mencionar, la mayoría de ellos masones, ¿no? Masones. Mayoría no, todos. Y alguno que no lo sea, automáticamente es satanizado. La historia cartonada dice, no, ese fue un tirano. Juan Manuel de Rosas en Argentina, un tirano. Juan Domingo Perón, un tirano, un monstruo. Hipólito Yrigoyen, otro imbécil. O sea, todo lo que no es de la masonería británica, automáticamente lo satanizan. Quiero que ahí, en este escenario en donde estamos hablando precisamente, porque ya estamos entrando precisamente en entender quiénes nos gobiernan de verdad y cómo se mezclan todas estas, yo las llamo casi que sectas, porque se vuelven sectas, se disfrazan de partidos sociales, políticos, de filantropía y de una cantidad de cosas buenas, inspiradoras, pero al final son más oscuros que cualquier cosa. Quiero que veamos este video, dura 1 minuto. Han invitado en este último debate para el balotaje en Argentina al gran maestre de la masonería de Argentina. Él estuvo presente y cuando la periodista lo entrevista preguntándole cuál es su candidato favorito, esto es lo que el señor responde para que ustedes vean que esto no es solamente discurso de Adriano mío. Se hace presente el gran maestre de la masonería. ¿Por qué? Porque sí, tienen poder, o sea, ya hemos hablado de cómo Argentina, La Plata tienen diseños masónicos en su estructura, o sea, nada es al azar, y no como resultaron diciendo algunos que hoy en día dicen, me retiré de la masonería porque descubrí al final que estos señores, particularmente en Argentina, solamente se reúnen a tomar café. ¿En serio usted les cree que solamente se reúnen a tomar café? Por eso tienen el poder que tienen no solamente en Argentina, sino en el mundo entero. Esto respondió. Lo que queda claro es que la masonería tiene puesto los huevitos en distintas canastas, no solamente en uno. Vean, esto respondió. Pablo Lázaro es el presidente de la Masonería Argentina, invitados que están llegando al debate. Primero, bueno, ¿con qué expectativa, no, en este debate, en este contexto de la Argentina? Bueno, muchas gracias por la pregunta. La masonería como lugar neutral de debate siempre está presente en todas las instancias que tengan que ver con el diálogo y la construcción de ciudadanía. Así que para nosotros un orgullo representar a todos los masones del país y ponernos a disposición para el diálogo, para el consenso, para la construcción de más democracia. ¿Qué candidato representa hoy el diálogo, el consenso y la democracia? Hay candidatos de los dos, o sea, mejor dicho, dentro de los dos candidatos, dentro de los dos espacios hay masones, por lo tanto nosotros somos un lugar donde vamos a trabajar para que todos lleguen a un buen puerto, digamos, gane quien gane. Hoy ya hay diputados, senadores electos de ambos espacios. Nuestra idea es trabajar y ponernos a disposición para eso, para que sea una ciudad y una nación mucho más fraterna. ¿Cómo te parece, querido Adrián,
El señor dice claramente que dentro del equipo de Milei, de la campaña de Milei y de la campaña del señor Massa, que él no se preocupa, que él no tiene favoritos porque los huevitos los tienen distribuidos tanto en el escenario de Milei como en el escenario de Massa. Bueno, el señor Lázaro, que es el gran maestre de la masonería, libres y aceptados masones en la República Argentina, que obedece y depende de la masonería británica, que cumplió 300 años en el 2017, porque fue fundada en 1717, unos añitos después de ese informe que te acabo de mencionar, de una propuesta para humillar a España, está diciendo palabra más o palabra menos. No me importa quién gane. Si gana Massa, tengo este conjunto de expertos que van a ayudar a poner a la Argentina de pie. Y si gana Milei, tampoco no hay problema. Tengo este conjunto de expertos que los van a necesitar y van a ayudar a poner a la Argentina de pie. O sea, gane quien gane, gobernamos nosotros. Que en alguna medida viene a ser uno de los eslogans muy discretos del Council on Foreign Relations, del CFR, que es la organización maestra de la cual depende la American Society y el Council of the Americas que mencionaba antes. Yo he estado en ambas. Está en Park Avenue y la calle 67, una enfrente de la otra. Casualidad, mera casualidad. Pero, y como recuerdo que una vez Hillary dijo, cuando era secretaria de Estado y el Council on Foreign Relations abrió una sucursal en Washington, dijo, qué bueno es venir a visitarlos acá. Ahora no voy a tener que viajar tanto para saber lo que tengo que hacer. Así nomás lo dice. ¿Y por qué te menciono esto y hago el hincapié? Por lo siguiente. ¿Cuál es la gran diferencia entre el mundo unipolar y el mundo multipolar que se está estructurando? Que yo, aunque no nos enamoremos ni de chinos, ni de rusos, ni de nadie, pero el mundo multipolar decididamente le conviene más a Iberoamérica, aunque más no sea porque se está estructurando y nos da más tiempo. El mundo unipolar está bastante bien estructurado ya desde hace siglos. Porque en el mundo unipolar, que es el que hoy nos aplasta, ya han blanqueado que lo privado está por encima de lo público. Ya han blanqueado que lo que maneja el planeta Tierra son los trillones y trillones de dólares. No se sorprenda que cuando usted lee cualquier diario, ya las cifras son inimaginables, son billones, trillones, etc. Y a veces hablando de individuos, hablan de Jeff Bezos o Elon Musk y le hablan de que tiene 900.000 millones de dólares. En algún momento Elon Musk, antes de comprar Twitter, llegó a tener $1 trillón. No lo podemos imaginar. No lo podemos imaginar ni tratemos. En realidad $1 trillón es un 1 con 12 ceros atrás. Es inimaginable. Pero ¿a qué vamos? Y vamos a lo que vos dijiste antes en el programa. Ese $1 trillón, el manejo, la orientación, etcétera, también se vuelca a los grandes multimedios, también se vuelca a las grandes universidades, a los planes de estudio público y privado, y es lo que se utiliza para la guerra psicológica, para que todas las poblaciones crean lo que el sistema este quiere que creamos. Por ejemplo, en todo Iberoamérica, alegría, nos declaramos independientes de España, pero si España no es el enemigo nuestro, todo lo contrario, el enemigo es Inglaterra. Yo siempre doy como un ejemplo lo siguiente, aquí en Argentina, no solamente gobiernos, sino grandes medios, los periodistas, las películas nos dicen, el enemigo de toda Iberoamérica, de toda Argentina, del planeta entero fue Alemania, del Tercer Reich, Italia, fascista, y los japoneses militaristas. Y yo digo, bueno, y te dicen, gracias a Dios que vino Estados Unidos, Gran Bretaña, salvó al mundo, salvó la democracia, etc. Pero yo como argentino digo, Alemania antes, durante y después del Tercer Reich jamás agredió a la Argentina. Después, Italia, yo soy italiano, bueno, en fin, por lo menos que me permitan esa. Y Japón, en Argentina al menos, es conocido por haber instalado desde hace mucho, mucho tiempo tintorerías. Entonces, no son países enemigos míos. Entiendo que sean enemigos de Estados Unidos, de Gran Bretaña y Francia, pero no míos, no de Argentina. Mientras que Estados Unidos es responsable por todos los colapsos financieros que venimos sufriendo en los últimos 100 años. La ex Unión Soviética, que eran los aliados buenos, también exportaron la guerrilla a través de Cuba a prácticamente toda Iberoamérica, Colombia, Chile, Argentina incluida. Y Gran Bretaña ocupa una parte de mi territorio, porque no sé si se enteraron los señores políticos que las Islas Malvinas, que son argentinas, están ocupadas por Gran Bretaña. Entonces no puedo llamar a mis verdaderos enemigos enemigos, pero tengo que llamar a los enemigos de ellos como si fueran enemigos míos. Abrirse de esto es empezar a rechazar el relato acartonado de la historia oficial. Empecemos rechazando la historia oficial que ellos imponen para empezar a entender de qué se trata. Porque lo que hoy estamos viendo
y esto lo puse en mi cursillo, es que ellos han llegado a un punto donde le puedo dar la fecha, el 11 de marzo del 2020 hubo un golpe de Estado privado. Impusieron un gobierno mundial privado. Por eso la mayoría de la gente no lo ve, porque dice, gobierno mundial, vamos a elegir a un presidente planetario. No, no, no. Si fuera público, sí, a lo mejor los invitarían algún domingo a los 8.000 millones de personas a concurrir a urnas para elegir al presidente del planeta. Pero eso sería si fuera un gobierno mundial público. Pero este aquí que es un gobierno mundial privado. Y estaba leyendo el otro día, Amazon tiene 2.400.000 empleados. Y los 2.400.000 empleados no son los que eligen al presidente de Amazon. Al presidente de Amazon, al Chief Executive Officer, al CEO, lo elige el directorio. Y al directorio lo eligen los accionistas de Amazon. Y los empleados que ni se metan, que no molesten. Con lo cual, la gran pregunta que tenemos que hacernos hoy en el mundo unipolar es ¿quiénes son los accionistas del planeta Tierra? Porque hoy no solamente les permite manejar a los grandes medios de difusión, manejar la educación, manejar la guerra psicológica, sino también financiar las campañas y los partidos políticos que son muy costosas para que fulano, mengano o sutano termine siendo presidente, vicepresidente, los ministros que va a elegir, senador o representante o diputado, gobernador de tal o cual provincia, etcétera, etcétera. Y eso es lo que le da, porque hasta un bocón como Klaus Schwab cometió el error de decir, creo que fue en el 2016, cuando acababa de subir al poder Mauricio Macri, que salió del Foro Económico Mundial. Y también Justin Trudeau dijo, anoche estuvo en seno con Justin Trudeau, flamante primer ministro de Canadá. Y no solamente él sale de nuestra escuela de formación, sino que también sus principales ministros, con lo cual nuestra estrategia es penetrar los gabinetes a través de gente del Foro Económico Mundial, que los preparamos para que sea ministro de Economía de Canadá, presidente de Francia, Emmanuel Macron, por ejemplo, canciller de Alemania, Angela Merkel, que también salió del Foro Económico Mundial, presidente, me causó mucha gracia porque recién asumía Macri, y no se acordaba del nombre, The President of Argentina, como diciendo, ¿cómo se llama este pibe? ¿Cómo se llama este imbécil? Mauricio Macri, ese. O sea, el poder privado hoy ha logrado tanta fuerza que está por encima del poder público, y eso es lo que hace que el poder público ya es subordinado. Lo vimos también con Antonio Guterres, el secretario general de las Naciones Unidas, que en el 2019 firma un acuerdo con Klaus Schwab donde le dice, todos los países del planeta tienen que cumplir con la Agenda 2030 porque es una obligación impuesta por el poder público de las Naciones Unidas. Ok, fantástico. Pero la implementación, el cómo se va a llevar adelante, el cómo se va a convencer a los pueblos que hay cambio climático, que te tenés que quedar en casa porque hay un virus catastrófico, etcétera, etcétera, eso lo va a hacer Klaus Schwab. Porque el poder privado no te puede imponer algo. Pero como dijo el presidente del Foro del Consejo Mundial Judío aquí en Buenos Aires en el 2016, no tenemos poder coercitivo, pero tenemos influencia tremenda por el dinero. Y acá está el secreto, dice, we're not afraid to use it. No tenemos miedo en usar esa tremenda influencia. Y a partir de ahí uno empieza a entender cómo funciona realmente el mundo de este lado, por ejemplo. Que menos mal, con esto redondeo, que por otras razones que no vienen al caso ahora, algunos de los países de BRICS, no todos, pero Rusia se vio obligada a tomar una posición muy definitiva cuando la OTAN pretendió incorporar a Ucrania y ya tener a la OTAN en la propia frontera con la Confederación Rusa, y sería a 15 minutos de poder mandar un misil a Moscú. Y algo parecido, aunque mucho más peligroso, porque nunca se sabe uno dónde está parado, hace China, pero de otra manera. Es bien interesante esa radiografía. Bueno, cuando menciona lo de Rusia, sí es que a mí me pasa algo particularmente con Rusia. Cuando yo me acuerdo que uno de los mejores amigos del señor Putin es el señor Kissinger, se me acaban las admiraciones cuando yo a veces lo veo con algunos escenarios como que trata de ser como que no asociarse a ciertas ideologías globalistas, pero yo digo, ay, Efectivamente. se me olvida que su mejor amigo es Kissinger, es su inspirador, su maestro, y que obviamente hace parte de todo esto, pero también mirando este escenario que hace como radiografía Adrián Salvucci, nuestro invitado el día de hoy, para los que acaban de llegar a nuestra sintonía, numeral hoy
el poder detrás del poder. Primero, cuando habla sobre todo cómo se manejan las campañas políticas y cómo nos montan a estos mamarrachos politiqueros de turno en cada uno de nuestros países, hay que entender que nosotros no elegimos nada, que esa democracia nos la robaron hace muchísimo tiempo, yo diría que hace más de 200 años, pero que además toda esta inversión que hacen en medios de comunicación y en campañas políticas la hacen como parte de esa ingeniería social para convencernos de por qué alguno de sus fichas es el que mejor nos conviene para ese momento, ¿cierto? Para el momento de ellos y para el momento de nuestra sociedad. Y lo otro, cuando hablamos del Foro Económico Mundial, que ya hemos mencionado en varias ocasiones en nuestro programa, entender que estos escenarios son ellos mismos autoelegidos, autolegitimados, pero a pesar de eso, son los que se encargan de diseñar su futuro, su presente y mi futuro, porque se les da la gana, porque son los poderosos. Hablando desde este escenario, entonces, Adrián, y con nuestro numeral, el poder detrás del poder, tenemos que hablar del sionismo, haciendo la aclaración. Primero, de qué papel juegan detrás de todo este poder que se maneja de manera global. Y segundo, aclarando que cuando hablamos de sionismo, no estamos hablando del pueblo de Israel, porque a veces la gente empieza a señalarlo a uno, ¿no? Es que usted está hablando del sionismo, está atacando al pueblo elegido de Dios. No, no sigamos mezclando el tema religioso con el tema político, en donde aquí hay unos aprovechados que ni siquiera son judíos de sangre, que decidieron convertirse en judíos más por conveniencia económica, geopolítica, etcétera, que ahora son los que gobiernan Israel, que es el Estado de Israel, y que es el que nosotros rechazamos y condenamos por su manera de actuar. No es al pueblo de Israel al que nosotros estamos condenando, al pueblo judío lo abrazamos, somos solidarios a los verdaderos judíos, no a los que se disfrazan, a los que dicen convertirse para obtener otros intereses.